Dale un fuerte aplauso al Señor esta mañana. Desde que entré a la iglesia sentí ¿cómo le dicen esto? No quiero decirlo así, pero como un sentimiento de libertad, un sentimiento de que en la iglesia se respira libertad y somos libres, amén. Pues yo decía, somos libres. Por esa paz, por esa abundancia, por esa salud que el Señor nos trae. Y aunque haya luchas, aunque haya pruebas, aunque haya dificultades, el Señor está ahí a nuestro pronto auxilio, amén. Es un privilegio para mí poder compartirles hoy la palabra. Y yo no sé si usted se recuerda lo último que les prediqué. A ver, hoy es examen. Si me prestó atención la última vez que yo les prediqué, ¿se recuerdan los que le prediqué la última vez? No, lo voy a ayudar un poquito, lo voy a ayudar un poco ahí para que nos vayamos entrando en contexto. Pero antes hagamos nuestra confesión de fe. Tengo en mi corazón al Señor Jesús. Él es el único camino al Padre, su palabra es la verdad. Y agradezco su sacrificio para que yo pudiera tener vida eterna. Hoy abro mi corazón y mi mente y permito que su Espíritu Santo derrame su poder sobre mí. Amén. La última vez que yo les platicaba acerca del milagro de la multiplicación, basados en el libro de Juan, ¿se recuerda usted de que había mucha multitud? Y hicimos cuentas de que aproximadamente el Señor había alimentado a unos 20,000 personas con 5 panes y 2 peces. Pero lo bonito de la palabra, lo bonito de los evangelios, que en otros relatos vemos milagros similares. Y hoy quiero basarme en un milagro que es prácticamente que el mismo, pero digámoslo así, pero en Marcos 8 vamos a ver un milagro similar de lo que el Señor hizo, de multiplicar los panes y los peces y alimentar a un montón de gente. Anteriormente yo les decía, me sorprende que el Señor dio gracias antes de darles de comer. Él solo tenía esos 5 panes y esos 2 peces y dijo: Señor, gracias por lo que vas a hacer en este momento. Y les decía que muchas veces esa debe ser nuestra actitud, darle gracias al Señor sin ver antes el milagro, porque a veces cuando vemos ya las cosas hechas decimos: ay, gracias Señor porque lo hiciste, pero mientras no las vemos cuesta a veces un poco decir: Señor, gracias, pero nuestra actitud en el corazón debe ser: Señor, aunque mis ojos ahorita no lo estén viendo, pero yo te doy gracias por lo que tú vas a hacer en mi vida. Y esa debe ser nuestra actitud, amén. Vamos a leer en el libro de Marcos, en el capítulo 8, vamos a leer los versos del 1 al 8. Dice: en aquellos días se reunió de nuevo mucha gente. Como no tenían nada que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de esta gente, porque ya llevan 3 días conmigo y no tienen nada que comer. Si los despido a sus casas sin haber comido, se van a desmayar por el camino, porque algunos de ellos han venido de lejos. Los discípulos siempre objetaron: ¿dónde se va a conseguir suficiente pan en este lugar despoblado para darles de comer? ¿Cuántos panes tienen?, preguntó Jesús. 7, respondieron ellos. Luego Jesús mandó que la gente se sentara en el suelo, tomó los 7 panes, dio gracias, lo partió y se los fue dando a sus discípulos para que los repartieran a la gente. Así lo hicieron. Tenían además unos cuantos pescaditos. Dio gracias por ellos también y dijo a los discípulos que los repartieran. La gente comió hasta quedar satisfecha. Después los discípulos recogieron 7 cestas llenas de pedazos que sobraron. Los que comieron eran unos 4,000. Y enfoquémonos aquí que eran 4,000 hombres, tal vez más sus esposas, más sus hijos, que tal vez unos 3 o 4. En fin, era una multitud. Ahora, cuando leemos un relato como este, nos enfocamos en el milagro y decimos: el Señor hizo un milagro con tan poquito. El Señor hizo un milagro y nos enfocamos en eso, y la mayoría de enseñanzas están basadas en esa parte de cómo el Señor de casi nada hizo un montón y hizo que muchas personas comieran. Pero hoy quiero que nos enfoquemos en otra parte que también encontramos aquí.
en la gente. Me llama la atención que dice que pasaron 3 días. Seguramente con hambre, seguramente, miren, les entraba la noche, yo no sé si padecían, o me imagino que caía el sereno, caía el frío, había calor, de repente llovía y qué sé yo. Pero la gente ahí estaba con necesidad, ahí estaba esperando, decían, tenemos hambre, tenemos frío, tenemos algo, pero estaban cerca del Señor Jesús. Ahora, ¿por qué no se fueron? Nos hemos preguntado en algún momento, ¿por qué no se fue la gente? Uno a veces en algún momento dice, ya me desesperé. Por ejemplo, cuando uno hace cola en algún banco o en algo, pues uno mira las cantidad de personas y uno se desespera y dice, yo me voy, yo no voy a hacer cola, yo mejor prefiero irme. Y esta gente pasó 3 días junto al maestro, escuchándolo predicar, y uno dice, o sea, cualquiera pudo haber dicho, ¿por qué están aguantando tanto? Y es algo que quiero que vayamos descubriendo en este pasaje. Nos dice el pasaje anterior que era una multitud. Estaban con nuestro Señor Jesús y estuvieron ahí 3 días sin tener que comer y no se movieron, no se fueron del lugar, sino que permanecieron con el Señor. Y el Señor en su misericordia les dio alimento de una forma milagrosa. Usando los 7 panes y unos pocos pececillos, alimentó a estos 4,000. Y lo que le decía les pregunta, ¿por qué no se fue la gente? Vamos a tratar de responder esta pregunta, viendo lo que nos enseña la palabra. Y una parte que yo miro es que este pasaje nos motiva a no movernos, a no voltear atrás, a no abandonar nuestra fe, a no abandonar al Señor, a no abandonar nuestra iglesia. Muchas veces yo he visto, y lo digo así, desfilar gentes que llegan por alguna cosa, parecen gente nómada, van de iglesia en iglesia, y uno dice, ¿por qué? Pues, ¿por qué se van? Ahora, otro que nos motiva este pasaje es a no apartarnos del camino del Señor. Ahora, ¿por qué no se movió esta gente que pasó 3 días ahí? Primero, algo que encontré, porque estaban siendo alimentados espiritualmente. Mateo 4:4, el Señor Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa multitud, aunque no estaban recibiendo un alimento sólido, un alimento, estaban siendo alimentados por la palabra de nuestro Señor. Estaban recibiendo palabras de vida eterna. Sus vidas estaban siendo edificadas por medio de la palabra del Señor. A pesar de la situación en la que estaban, ellos estaban recibiendo ese alimento espiritual, esa palabra que salía de la boca del Señor. Yo me imagino que haber sido impresionante escuchar al maestro así, en vivo, como decimos, en carne propia, el privilegio que ellos tenían de estar escuchando al maestro, esa palabra. Y esto me llevó a Hebreos 4:12, que dice, sin duda la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta gente estaba escuchando al maestro, y yo me imagino que cada vez que él predicaba, cada enseñanza que él les estaba dando, algo pasaba en sus vidas. Durante esos 3 días que ellos estuvieron, algo estaba pasando. Yo imagino que mientras estaba predicando el Señor, empezaron a surgir sanidades, empezaron a surgir liberaciones, empezaron a surgir personas que recobraban la vista, empezaron a surgir tantas cosas en ese momento. Y a consecuencia de estar recibiendo ese alimento espiritual, esta gente no se movía. Esta gente permanecía ahí. Yo me imagino que esperaban el amanecer. Me imagino que el maestro tenía que ir a descansar.
Decían, vamos a tomar un momento de receso, el maestro va a descansar, y esa gente expectante para escuchar la palabra del Señor. Y se despertaban y se levantaban y a seguir escuchando la palabra del Señor. Lastimosamente muchas personas a veces no valoran esto, de tomar la decisión a veces de abandonar al Señor, o de abandonar su iglesia, o de abandonar el lugar donde tienen el privilegio de escuchar la palabra, sino que tal vez o nos dejamos llevar por malos comentarios o malas actitudes, o por un mal momento que vivimos tal vez entre hermanos, por falsos rumores, por tantas cosas. ¿Se imaginan el estar conviviendo toda esa gente ahí? No, que este es mi lugar, no, que este es mío. Y empezaba también a haber ahí como que un revoltijo para pelearse, pero todos querían escuchar la voz del maestro, y así nos pasa a nosotros. Muchas veces caemos en pudiéramos caer en esa actitud de que por algo tan sencillo tal vez nos sentimos y decimos, no, mejor me busco otro lugar y me voy, o mejor, Señor, ya me aburrí de ti, mejor busco otras respuestas en otro lado. ¿Qué dice Colosenses 3, 12 al 14? Mire, por algo la palabra lo dice. Por lo tanto, como pueblo escogido de Dios, santo y amado, revístanse de afecto entrañable y de bondad. Revístanse de afecto, de entrañable, de humildad, amabilidad y paciencia. De modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Qué vemos aquí? O sea, somos personas, somos gentes. En algún momento, ayer platicaba con Luis y le decía, todos cometemos nuestros errores. Sí, le digo, todos tenemos nuestros errores. Y en algún momento fallamos, faltamos. Pero aún así el Señor nos motiva o nos llama a que vivamos en comunión, vivamos en unión para poder recibir juntos esos milagros del Señor. Esta gente, como les decía, me imagino que en algún momento tenían sus encontronazos entre ellos, ¿no? Imaginen estar entre tanta multitud y que algunos tal vez peleaban por el lugar, por estar más adelante que otros, y empezaban a discutir entre ellos. Yo me imagino al Señor, miren, tolérense los unos a los otros. Y esto es lo que el Señor hoy nos llama o nos motiva. Tolérense. A veces el enemigo busca estrategias y de las cositas más sencillas se vale para sacarnos de donde estamos tal vez. Para meter en nuestro corazón esa cizaña y decir, salí de ahí, ¿para qué vas a estar ahí aguantando tanto? Pero lo que el Señor nos llama es que prestemos atención más que a esas cosas, a su palabra. Amén. Nosotros somos ovejas del rebaño del Señor, y nuestro Dios, como buen pastor, lo primero que quiere para nuestra vida es que tengamos buenos pastos, es decir, buena palabra que alimente nuestra alma. Yo puedo decir que me siento alimentado porque he recibido del Señor esa palabra. Yo sé que usted se siente alimentado porque recibe constantemente de esa palabra del Señor. Si no estuviera acá, ¿usted se siente alimentado de parte del Señor? ¿Se siente gozoso de saber que se siente que está siendo alimentado con esa palabra? Miren que dice Ezequiel 34:14. Les haré pastar en los mejores prados, y en los montes altos de Israel estará su pastizal. Ahí descansarán en un buen lugar de pastoreo y se alimentarán de los mejores pastos de los montes de Israel. Una promesa del Señor es que su palabra siempre va a estar en nuestro corazón y vamos a ser alimentados con ese poder y vamos a tener esa satisfacción de saber de que nuestro corazón, nuestra alma está siendo satisfecha. ¿Y qué trae como consecuencia eso? Que no nos vamos a mover como vemos aquí, que vamos a permanecer ahí
buscando siempre escuchar la palabra del Señor. ¿Por qué más no se fueron estos 4,000? Hablemos de los 4,000. ¿Por qué no se fueron? Porque tuvieron fe y paciencia. Dice Romanos 8, 24, 25. Porque en esa esperanza fuimos salvados. Pero esperar lo que ya se ve no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya ve? Pero si esperamos lo que todavía no vemos, en la espera mostramos, ¿qué dice? Nuestra constancia. Hace unos domingos atrás el pastor nos enseñaba acerca de la paciencia y nos ponía el ejemplo de Abraham. Y la paciencia en nosotros es clave. A veces queremos las cosas para allá, a veces queremos que las cosas se nos resuelvan en un ratito, en segundos. Pero miren, esta gente pasó 3 días para recibir un milagro, para recibir algo de parte del Señor. Seguramente esa multitud tenía la fe en el poder de nuestro Señor Jesús y confiaban que Él haría maravillas, pero también tuvieron paciencia para esperar ese tiempo que les tocó estar ahí. Aún sin tener nada que comer, y al tercer día pudieron ver y experimentar el poder y las maravillas del Señor. Yo imagino que seguramente al segundo día dijeron: aquí estamos en un lugar donde no vamos a encontrar alimento, ¿qué va a pasar? Pero no nos movamos, estamos siendo alimentados de esa palabra. El problema de muchos de nosotros es que tenemos fe, confiamos que Dios puede hacer maravillas en nuestra vida, pero no tenemos la paciencia para esperar el tiempo de Dios. Y tenemos que comprender que tener fe significa esperar. No me malinterpreten, no con esto quiero decir que tener fe es malo, no. Pero hay que acompañarlo de la paciencia. Dice Hebreos 11:1, ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos. Es tener certeza de lo que no vemos. Una versión que a mí me gusta mucho es la palabra de Dios para todos. Dice, ahora bien, fe es la realidad de lo que esperamos. Es la prueba palpable de lo que no podemos ver. Si tú no has visto tu milagro todavía hacerse real en tu vida, que no se pierda tu fe, que no se pierda tu paciencia. Ten la paciencia de esperar en Él. Ten la actitud de estas personas que estuvieron ahí junto al maestro y esperar un milagro. Porque esas son las promesas que el Señor ha dado. Dice su palabra y lo hemos escuchado un montón de veces. Porque tengo planes de bien y no de mal. Los planes que el Señor tiene para nosotros son planes gloriosos. Y como les decía, a veces nos desesperamos, a veces nos frustramos porque las cosas no salen como son. Pero hay que esperar en el Señor. Amén. Tenemos que tener claro en nuestra vida que tener fe significa estar dispuesto a esperar. A decir, Señor, yo te creo, tengo fe que lo vas a hacer, voy a esperar tu tiempo. ¿Qué dice el Salmo 41? La versión de la Reina Valera dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Esa debe ser nuestra actitud. Esperar con paciencia ese milagro que está por acontecer en nosotros. Posiblemente si yo le pregunto a cada uno de ustedes y le digo, ¿qué te ha prometido el Señor? ¿Lo has visto ya? Tal vez algunos dirán una parte, otra no. Otros podrán decir, no, yo no todavía he visto nada. Pero el mayor milagro que cada uno podemos identificar inmediatamente y decir, sí, el Señor ya lo hizo, es, tengo salvación, tengo vida eterna, tengo la esperanza de que mi vida no va a ser condenada y puedo tener la convicción de que durante yo esté en esta tierra, el Señor va a hacer cosas gloriosas en mí. Saben, hay mucha gente
que busca ejemplos a seguir. Hay mucha gente que busca testimonios de vida para decir, yo quiero lo que esta persona tiene. Y cada uno de los que estamos hoy aquí tenemos un testimonio vivo y tenemos que hacer, ¿qué lo que tenemos que hacer? Es proclamar esas verdades, mostrarle a otros esas verdades, no quedarnos callados, testificar de las cosas que el Señor ha hecho, testificar de lo mucho que el Señor ha hecho en nuestra vida. En lugar de enfocarnos tal vez en las cosas negativas que nos pasan, porque todos pasamos por cosas negativas, no somos, no estamos exentos de que algo nos acontezca, de que algo nos quite la paz, de que algo venga y quiera quitar nuestra fe y quiera robarnos la paciencia en el Señor, tener la paciencia en Él. Tenemos que tener esa actitud, esperar pacientemente en el Señor. Dice otro verso, y me recuerdo que dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. ¿Se imagina si conociéramos los pensamientos del Señor? Si conociéramos, sería bonito que el Señor dijera, mira lo que tengo preparado para ti, que nos pasara en una pantalla todas las cosas gloriosas que Él va a hacer en nosotros. Yo creo que pasaría algo, nos sentamos, nos acomodamos y esperamos, el Señor lo va a hacer, que Él lo haga. Pero el Señor lo que busca en nosotros es que nos movamos en fe, que no nos acomodemos, sino que sigamos caminando, sigamos creyendo de que Él tiene planes para mí y para los míos, para nuestras familias, para lo que el Señor ya preparó para nosotros, aún sin nosotros merecernos. Podemos decir entonces que fe no es solamente creer, fe es creer y esperar. ¿Por qué más no se fue la gente? ¿Por qué otro motivo no se fue? Porque reconocieron que tenían necesidad. Salmo 40:17 dice, yo soy pobre y necesitado. Quiere al Señor tomarme en cuenta. Tú eres mi socorro y mi libertador. No te demores, Dios mío. Ahora, cuando yo leí esta palabra pobre, no lo relacioné a falta de dinero. La primera imagen que se me vino, o el primer pasaje que se me vino, fue cuando el Señor les dice en Mateo 5:3 a los que les estaba predicando, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. A ese tipo de pobreza lo relacioné cuando habla aquí el salmista, dice yo soy pobre. De pronto el salmista se sentía, mi espíritu está apagado, mi espíritu no está al 100, mi espíritu no tiene la capacidad para creerle al Señor. Y lo dijo el salmista, yo soy pobre. Yo me imagino que está diciendo yo soy pobre en espíritu, porque no tengo esperanza, no tengo a quién acudir. Pero ¿qué dice el Señor en Mateo? ¿Qué les dice? Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Muchas veces de nosotros nos cuesta reconocer la necesidad que tenemos. Nos apoyamos en nuestra propia prudencia, nos llenamos nuestro corazón de orgullo, es decir, yo no necesito que me apoyen. Yo no necesito de nadie para salir adelante. Es un error en el que pudiéramos caer. Seguramente, aunque la palabra no nos lo dice, seguro esta multitud tenían en sí necesidad del poder del Señor. Seguramente habían enfermos, ciegos, paralíticos, deprimidos. ¿Y qué otra cantidad de gente habían ahí? Y aunque no tenían alimento, en 3 días no se movieron, no se fueron de ese lugar donde estaban. Principalmente reconocieron que al no tener comida o al no tener nada, iban a recibir un milagro. Y dijeron, Señor, sí tenemos necesidad. Tenemos esa necesidad de recibir del Señor. Lastimosamente, tal vez en algún momento como cristianos pudiéramos caer
en que seamos soberbios, lo que les decía, y que nuestra soberbia sea más grande que nuestra necesidad, y que en el primer obstáculo que nos ponga el enemigo nos desanimamos y nos apartamos del Señor. Yo tenía un amigo que decía, y me buscaba y me decía, tengo problemas, tengo clavos, y todo lo que me contaba, y estoy necesitado, y él decía, estoy necesitado. Y yo lo rogaba y lo rogaba y lo rogaba que viniera a la iglesia, y vamos a la iglesia, y vamos a la iglesia. Y me callaba cuando me decía, cuando yo me sienta bien, yo voy a venir, te voy a buscar y te voy a decir, llévame a la iglesia. Y yo decía entre mí, pero si está diciendo que tiene necesidad, si está luchando con tanto, y ¿por qué todavía se pone con esa actitud? Eso es orgullo. ¿Por qué se pone con ese orgullo de decir cuando yo me sienta? Eso es como decir que estoy enfermo y cuando ya me sienta bien voy a buscar al médico. Cuando ya sienta yo que estoy en un 75-80% voy a buscar al médico. No. Cuando hay necesidad en nosotros, cuando reconocemos que hay necesidad en nosotros, tenemos que correr al Maestro, tenemos que correr al Señor y acudir a su palabra para que Él nos auxilie. Uno de los más grandes ejemplos de una persona que reconoce su necesidad de un milagro del Señor para poder vencer todo obstáculo es aquella mujer que tenía una niña endemoniada. Y se le conoce como la mujer cananea o la mujer sirofenicia. Y si quieren lo vemos así rapidito en Mateo 15, en los versos 21 al 28. Dice, partiendo de ahí, Jesús se retiró a la región de Tiro y de Sidón. De esa región salió a su encuentro una mujer cananea gritando, Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Jesús no respondió ni una palabra, así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron, despídela porque viene detrás de nosotros gritando. No fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Jesús. La mujer se acercó y arrodillándose delante de él suplicó, Señor, ayúdame. Él le respondió, no está bien quitarle el pan a los hijos y echárselo a los perros. Sí, Señor, respondió la mujer, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mujer, qué grande es tu fe, contestó Jesús, que se cumpla lo que quieres. Y desde ese mismo momento quedó sana su hija. Es un ejemplo de fe, es un ejemplo de poner la confianza en el Señor, es un ejemplo de ser constante, es un ejemplo de creer que aún así con un poquito su milagro iba a suceder, su milagro iba a pasar. El deseo de mi corazón es que hoy aprendamos a depender totalmente del Señor. Hoy decidamos como aquella multitud de no apartarnos, de no volvernos atrás, porque ese tercer día llegará cuando veremos la gloria del Señor en nuestra vida. Tú podrás decir, yo ya llevo más de 3 días y no miro que se arreglen las cosas. Pero el Señor nos va a sorprender. Si le somos fieles a su palabra, si le somos fieles al servirle a Él, si le somos fieles a buscar su rostro constantemente, si somos fieles, si somos constantes, el Señor va a responder a nuestro clamor. El Señor va a responder a esa necesidad. Reconozcamos nuestra necesidad, sí. Decir, Señor, yo te necesito, yo no me sé todo, yo no me la sé valer por sí mismo. Señor, te necesito. Señor, quiero que tú obres en mi vida. Y el Señor constantemente en su palabra nos está motivando a eso.
Por último, quiero que leamos en Deuteronomio 5, 32, 33. Dice: tengan pues cuidado de hacer lo que el Señor su Dios ha mandado. No se desvíen ni a la derecha ni a la izquierda. Sigan por el camino que el Señor su Dios ha trazado para que vivan, prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. No tenemos que desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda, sino que seguir enfocados en lo que el Señor tiene para nosotros. Que va a venir la angustia, que va a venir la desesperación tal vez. Pero tengamos paciencia en el Señor, tengamos fe en el Señor, aprendamos a esperar en Él, tengamos la convicción, la certeza de que en un momento inesperado el Señor va a actuar. Posiblemente tú has estado luchando con algo que dices: esto es imposible, esto no se va a poder hacer. Pero tenemos a un Dios de imposibles. Al que cree, dice la palabra, todo le es posible. Tenemos que enfocarnos en eso. Miren, quisiera agarrar a cada uno y sacudirlo así. Cree que el Señor va a hacer tu milagro. Yo cuando estudiaba eso dije: ay, Señor, a veces nos ponemos nos hacemos los chiquitos, así como que, ay, como pobre de Él, cuando realmente somos hijos de un Rey. Cuando realmente somos personas que fuimos compradas con un precio de sangre. Cuando somos personas que ni todo el oro de este mundo nos va a comprar y nos va a dar la salvación como nos la dio el Señor Jesús. Podemos tener las luchas más duras, no sé, cada uno identifica sus luchas. Pero seamos como esta multitud que se quedó ahí esperando un milagro. Seamos como esa multitud que dijo: tenemos hambre, tenemos sed, tenemos frío, tenemos calor, tenemos tanto, pero el Señor va a hacer un milagro. Y pasaron esos 3 días y al tercer día el Señor los alimentó a todos de una forma sobrenatural. Eso es lo que el Señor quiere hacer con su pueblo. Eso es lo que el Señor quiere hacer con sus hijos. A veces nos moldea, ¿no? Cuando decimos: ¿por qué no me contesta en el instante? Está moldeando nuestra paciencia, está moldeando nuestro carácter, está quitando esas escorias de la plata para que salga una alhaja, una perla hermosa. Y a veces duele, porque duele pasar por esos procesos en que es moldeado nuestro carácter o nuestra paciencia. Duele, porque duele. Pero va a haber un momento en que esa situación que hoy estamos viviendo, tal vez cuando el Señor haga cuando el Señor haga ese milagro, vamos a ver hacia atrás y como le decía ayer con quien compartía el mensaje con los varones, vas a ver esa situación, te vas a acordar y hasta te vas a reír y vas a decir: pues yo pasé por eso y el Señor de dónde me sacó. Así es el Señor de fiel con sus hijos. Cierra tus ojos y dile: Señor, yo quiero ser como estas personas que no se movieron, sino que fueron constantes, fueron fieles, fueron personas que te creyeron a ti sin ver antes el milagro, estuvieron ahí expectantes y estuvieron con su fe puesta en ti, Señor, en saber que iban a ser alimentados por ti. Señor, tú has venido sanando nuestras heridas, tú has venido alimentando nuestra alma, nuestro espíritu, tú has venido alimentando, Señor, todo lo que nosotros somos. Y Padre, tal vez aunque haya necesidad de nosotros, tal vez en que haya alguna situación en nuestra vida
que tal vez no sabemos o comprendemos del por qué está pasando, nosotros tenemos esa fe y esa paciencia para esperar en ti, Señor, para creer de que tú vas a hacer ese milagro, Señor, y que tú vas a hacer que las cosas cambien para bien mío, Señor, y que tú vas a tomar el control de mi familia, tú vas a tomar el control en mi trabajo, tú vas a tomar el control en esa área, en esa situación en la cual yo estoy luchando, Señor. Solo dale gracias al Señor. Y levanta tus manos y dile: Señor, gracias, 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 gracias por lo que tú haces. Aquí hay muchas personas que no pasan desapercibidas para el Señor. Y te dice el Señor: tú no pasaste desapercibido para mí, porque yo te vi y te señalé para mí. No te señalé para condenarte, no te señalé para señalar tus errores, no te señalé para juzgarte, no te señalé para criticarte, no te señalé más que solo para sanar tu corazón y para comprarte para mí. Y me dijiste: Señor, auxíliame, porque vistes tu derrota, vistes tu vida en un vacío. Y hoy el Señor te dice: para mí no pasaste desapercibido, y cuando estabas solo y se te sentía solo, yo estaba ahí al cuidado tuyo. Tú tienes un plan, tú tienes un propósito en mí. Solo aférrate a esa promesa y a esa palabra y cree que yo lo haré, dice el Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por tu poder. Y creemos que tú harás milagros en nosotros, Señor. Y vamos a salir siempre gozosos y victoriosos en ti, Padre. Te amamos y te bendecimos en tu nombre, Jesús. Amén.